Gloria a Dios. Yo sé que todos los cristianos, hermanos, cargan Biblia, todos los cristianos tienen Biblia, y si no tiene Biblia, hermano, acérquese con un cristiano. Ellos sí tienen. Amén. El capítulo 14, verso 12 dice así de esta manera: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Hoy tu iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, hemos venido a adorar tu nombre, Señor. Esperamos que las alabanzas, nuestra adoración haya llegado, Señor, hasta tu presencia, Señor. Ahora, Señor, lo segundo, Dios, sabemos que cada vez que nos acercamos a ti, tú nos hablas, Señor. Transmite tus planes, tus propósitos, tus deseos, Señor, que tú quieres que nosotros cumplamos a través de tu palabra. En esta hora solo te pedimos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender tu palabra, Señor, así como tú quieres que nosotros la entendamos. En esta hora, Dios, te pedimos, Señor, todo pensamiento, Señor, negativo que viene contrario a nuestra mente, Señor, que nos des la fuerza, la fortaleza para someterlo, Señor, debajo de tus pies. Declaramos las mentes limpias y los corazones limpios, Señor, por el poder de tu palabra. Y declaramos este lugar santo en el nombre de Jesús. Tome su asiento, hermanos, ahí donde está. Hermanos, hemos leído el libro de Éxodos. Déjeme darle una nota, hermanos. Cuando usted se refiera a una porción de la Biblia del Antiguo Testamento, usted siempre se debe de referir como el libro, ¿verdad? O vamos al libro de Ezequiel, vamos al libro de Génesis, vamos al libro de Crónicas. No se dice vamos a Crónicas, se dice vamos al libro de Crónicas, porque todos los libros, hermanos, todas las porciones de la Biblia del Antiguo Testamento son libros. Diga libros. Y habla la Biblia acerca de los libros de la memoria de Dios, los libros de las memorias, que quiere decir lo que está registrado, la historia que fue plasmada ahí por los profetas, los hombres y mujeres de Dios que ahí están. Amén. Los del Nuevo Testamento se refieren como evangelios o como cartas, ¿verdad? Ya sean las cartas de Juan, cartas de Pablo o las cartas que escribió los hebreos Santiago. Entonces, Nuevo Testamento son cartas y son evangelios. Y hemos leído en esta mañana el libro de ¿qué? Éxodo. Lleva el nombre, hermanos, por la acción grande, hermanos, que ocurrió en ese libro que está incluido esa historia, el éxodo de los israelitas de Egipto. Salieron, hermanos, de Egipto, cruzaron el mar y Dios los sacó de ahí. Se le llamó éxodo por esa gran acción que ocurrió en la vida de los israelitas. Nótese, miles de gentes, hermanos, saliendo de Egipto. Miles, hermanos. Si usted ha visto hace unos meses, hermano, días que ve 2,000, 3,000 en las calles de Guatemala, de México, viniendo gente de Sudamérica, y usted dice, qué gran éxodo, qué gran cantidad de gente. Pero déjeme decirle que el éxodo de Israel que salieron de Egipto era un éxodo numeroso, un gentío, hermanos. Traían sus familias, sus hijos, sus caballos, sus burros, sus vacas, hermanos, sus costales, su pan, su harina, su aceite, todo traían, sus joyas, hermanos. Traían pieles de animales, porque cuando hacen el templo, hermanos, tienen joyas, tienen anillos, tienen de todo, hermanos. Por eso recibe
esta porción, hermanos, el libro de ese gran evento del éxodo de Israel. En esta porción de la escritura, estando en el desierto los israelitas, estando en el desierto y ya, hermano, viviendo lo que era en el desierto, los israelitas se acercaron a Moisés con estas, con estas palabras, y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Aparentemente los israelitas ya le habían dicho a Moisés: vamos a atravesar el desierto no hay nada, el desierto está muy caluroso, el desierto no hay agua, a lo mejor vamos a morir. Anticipadamente le habían dicho y le dijeron: te dijimos, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Sabe? Y estos hombres, hermano, el pueblo de Israel está en el desierto. Yo le puse al sermón en esta mañana, le puse un proceso llamado desierto. Dígale a su vecino que está hoy en esta mañana, dígale: mira, Dios nos enseña que Dios nos procesa a través de un desierto. Amén. Y ese es el título que le he puesto: un proceso llamado desierto. ¿Está conmigo? Ahora, cuando los israelitas se vieron en medio del desierto, y al parecer yo creo que se les empezó a acabar el agua, se les empezó a acabar las provisiones, y ellos, hermanos, lo que primero que pensaron: vamos a morir. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Déjeme decirle que cuando Dios nos pasa por un desierto, lo primero como humanos llegamos a pensar que vamos a morir. ¿A cuántos les has pasado eso? Lo primero que pensamos como ellos, lo primero que pensamos aquí, vamos a ser abandonados. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué nosotros pensamos así? ¿Por qué el pueblo de Israel, hermano, llegó a pensar de esta manera? ¿Por qué no vieron otras cosas? Nótese, hermano, normalmente el ser humano, cuando le viene una enfermedad difícil, fuerte, lo primero que piensa: me voy a morir. ¿Está conmigo? Y lo primero que piensa el ser humano cuando viene unas circunstancias, problemas grandes, lo primero que llega a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Está conmigo? Entonces el pueblo de Israel estaba diciendo a Moisés: mira, te dijimos anticipadamente que mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. Los que ellos no sabían, hermanos, lo que ellos no sabían es que Dios en el desierto los iba a procesar. ¿Está conmigo? En otras palabras, cuando Dios te pasa por el desierto, mira, lo que Dios quiere hacer, Dios te quiere procesar. ¿Está conmigo? ¿Y para qué se procesan las cosas? Para darle forma o para transformarlas. ¿Está conmigo? Nótese que el hierro o también el vidrio se meten en fuego, se meten en cosas, en procesos para darle forma, para transformarlos. El hierro, hermano, se mete en fuego para que se haga más fuerte, más resistente. Si no, eso se va a quebrar muy rápido. ¿Está conmigo? Entonces, déjeme decirle, hermanos, en esta mañana, que a veces nosotros tenemos un pensamiento, una idea equivocada que cómo Dios nos puede transformar. ¿Está conmigo? Lo que no sabemos, hermano, que a veces nosotros le decimos a Dios: Señor,
y levantamos las manos y le decimos, Señor, transfórmame. ¿Cuántos les han dicho al Señor? ¿Cuántos le han dicho al Señor, Señor, aquí estoy, transfórmame? Y nosotros llegamos a pensar, hermano, que cuando venimos al altar, hermano, en ese altar, y nos hincamos y lloramos, hermanos, nosotros llegamos a pensar que en este lugar Dios nos está transformando. ¿Está conmigo? Y le voy a dar una mala noticia, hermanos. Déjeme decirle que en este lugar Dios no nos transforma. Él va a usar un proceso y un molde. Ahora entonces me va a preguntar a mí, pastor, entonces en el altar, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué lloramos? Y el Espíritu Santo es derramado. Déjeme decirle que lo que usted está recibiendo en el altar y cuando usted viene el Espíritu Santo sobre usted es para que usted aguante el proceso. ¿Está conmigo? Para que usted aguante el proceso, para que usted, hermano, las palabras de Dios lleguen a lo más profundo de usted, de su ser. Pero para transformarlo a usted, hermano, va a usar los problemas, las circunstancias difíciles. ¿Está conmigo, hermano? Así que cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, transfórmame, no sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor. Cuando le decimos al Señor, quiero que cambies mi vida, Dios la va a cambiar a través de un formato, de un proceso. ¿Está conmigo? Entonces, nótese, ¿qué es lo que Dios estaba usando? El desierto Dios lo usa como un proceso, diga proceso. Entonces, usted ya va aclarando su mente. Y lo que le quiero decir es que el problema que usted tiene, o el problema que usted ha tenido, o el problema que usted enfrente adelante, sea enfermedad de cualquier color, de cualquier tipo, de cualquier tamaño, de cualquier forma, escúcheme lo que le voy a decir, es un molde, un proceso que Dios va a usar para darle forma a usted. ¿Está conmigo, hermanos? Mira, a veces decimos nosotros, mire, qué curiosos, somos bien curiosos. Decimos al Señor, moldea mi carácter, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que le va a poner a usted? Le va a poner una persona bien difícil a su lado para moldear su carácter. Una persona bien difícil para moldear su carácter. Eso es lo que usted está pidiendo. Señor, moldea mi carácter. Porque la Biblia dice que el hierro con hierro se lima. Y el hombre con el hombre también se lima. ¿Está conmigo? Déjeme decirle, hermano, que lo que usted está pidiendo, dame una persona difícil. Porque de esa manera usted, hermano, va a ser limado y su carácter, hermano, va a ser formado. Pero déjeme decirle, a veces usted y yo las queremos evitar. ¿Cierto o no, hermanos? No las evite porque Dios está queriendo formar o moldear su carácter. ¿Está conmigo? Están los hijos, están el esposo, la esposa, y a veces usted ora y le dice, Señor, ¿te la llevas o te la mando? O te lo llevas o te lo mando. O lo transformas y Dios dice, ay, mi hijo, ay, mi hija. ¿Te llevas o te lo mando a este trabajador que tú me... Ay, mi hijo, mi hija, mira, yo te lo puse ahí para moldear tu carácter. Yo te lo puse ahí. ¿Está conmigo? Entonces, lo que quiero decirle es que los desiertos son un proceso. Entonces, cuando usted viene al altar, usted está pidiendo el Espíritu de Dios, hablan lenguas y todo. Lo que usted está recibiendo es fortaleza de Dios. ¿Está conmigo? Está recibiendo fortaleza de Dios, hermano, para que usted pase por ese proceso. Nótese, mire, la Biblia enseña en el capítulo 4 de Mateo que Jesús fue a las aguas, vino y Jesús se bautizó. Y mire, hermano, y dice que los cielos se abrieron. Y que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Mateo escribe que
descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó sobre la vida de Jesús. Pero si usted sigue la historia, ¿qué siguió en la historia de la vida de Jesús? Dice la historia que la vida de Jesús, que después que se fue bautizado y después que el Espíritu Santo descendió sobre él, fue llevado ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Y en usted y en mi hermano el formato no va a cambiar, va a ser el mismo formato que Dios va a usar. ¿Está conmigo? Va a ser el mismo formato, hermano, que Dios va a usar para usted. Lo usó para Jesús, lo va a usar para usted, nada va a cambiar. ¿Está conmigo? Y es increíble porque dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y dice que estaba fortalecido en el Espíritu y que ahí Satanás vino y lo tentó. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo que usted y yo debemos de entender, que el desierto es un proceso. Mire, la Biblia enseña, mire, Jeremías capítulo 18, verso 1, interesante, y usamos y leemos esta porción de la Biblia muchas veces. Jeremías capítulo 18, verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. ¿Está conmigo, hermano? Dios le habla a Jeremías: ve a la casa del alfarero y allí te voy a hablar yo. Cuando llega estaba el alfarero, hermano, haciendo una vasija, se le echó a perder y la hizo otra vez. ¿Está conmigo? Lo que está Dios hablando al profeta: mira, yo como esta vasija, yo puedo hacer de nuevo, yo puedo hacer un pueblo nuevo. Ahora, yo le voy a preguntar, esa historia y eso lo que Dios le habló, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué quería decir, hermano? Eso que Dios le mostró a Jeremías, ¿qué quería decir? Quería decir quebrantamiento y después formación. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora, en la vida real del pueblo de Israel, porque a eso se estaba refiriendo Dios, en la vida real del pueblo de Israel, escúcheme lo que estaba pasando. Israel, hermano, estaba tras dioses, tras altares, estaba, hermano, sirviendo otros dioses, hermano, estaba yendo o caminando mal, estaba desviándose, estaba desviado. ¿Está conmigo? Ahora, lo que significó esa parábola o lo que Dios le habló a Jeremías, lo que significó era, dice: así yo lo voy a hacer, puedo hacer con mi pueblo lo que yo quiera y así los voy a formar y a transformar. Ahora, ¿qué Dios hizo con el pueblo de Israel? Bien fácil. Dios dice: ya les hablé, ya me manifesté, y dijo él: no entienden, los tengo que hacer de nuevo. ¿Está conmigo? Ya les hablé una y otra vez y no me escuchan. ¿Qué tengo que hacer? Quitar lo que no me agrada y formarlos nuevamente. ¿Qué hizo Dios? Los convocó al altar para derramar su espíritu. No. ¿Sabe qué hizo? Abrió la puerta y Nabucodonosor, hermano, con todo su ejército, vino al pueblo de Israel, hermanos. Vino al pueblo de Israel, se lo llevó cautivo. Dice que al rey, hermano, lo llevaban con cadenas, le sacaron los ojos. Dice que todo el pueblo se lo llevaron esclavo, hermanos, y tuvo esclavo en Babilonia, hermano, el pueblo de Israel. ¿Por cuánto? Por 70 años.
Era un proceso que Dios usó. Era un molde que Dios formó, hermano, que Dios usó. A eso se estaba refiriendo Jeremías. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué? Hay un salmo y nosotros lo cantamos. Y dice, déjeme acordarme, ya se me olvidó el canto. Cántelo, cántelo. Pero empiécenlo. Ellos cantaban ese salmo. Dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad a Sión. Déjeme decirle, escúcheme. Cuando estaban en Jerusalén, estaba el templo, se habían olvidado, hermano, de adorar a Dios, se habían olvidado de rendirle culto a Dios, hermano. Pero cuando, y habían empezado a adorar, hermano, a otros dioses, entonces Dios los llevó allá y ellos cantan en Babilonia este salmo. Y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sión. ¿Saben? Cuando estaban en Jerusalén, en el templo, no querían adorar a Dios. Ya su corazón se había ido para otro lado. Pero cuando Dios los pasó por el molde de la transformación, ahora sí querían adorar a Dios. Ahora sí querían alabar a Dios. Así pasa como usted y como yo. ¿Está conmigo, hermano? Le voy a decir. Cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay todo, hermano, invertimos nuestras vidas, hermano, y nos vamos alejando de Dios. Ahora, pero cuando viene enfermedad y cuando falta el dinero, cuando faltan muchas cosas, hermanos, queremos adorar a Dios, ¿verdad que sí, hermano? ¿Por qué? Porque es un molde, una transformación, y a eso es lo que Dios se refería en Jeremías para el pueblo que estaba haciendo una vasija, pero esa vasija que era el pueblo de Israel, su corazón ya se había retirado de Dios, su corazón ya se había desviado. Su interés estaba en otro lugar, en otras cosas. Su interés estaba lejos ya de Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios? Pasarlo por un proceso, moldearlo. Entonces Dios usa el desierto como un ¿qué? Como un proceso. Y cuando usted esté en el desierto, cuando usted esté en ese proceso, dele gracias a Dios, porque es una disciplina que Dios está aplicando para usted y para mí en ese tiempo. Lo aplicó para el pueblo de Israel y está aplicando, hermano, para Israel. ¿Saben para qué? Con la intención, hermano, que el corazón de Israel regresara a Dios. ¿Está conmigo? Con la intención, eso es, que el corazón de Israel y tu corazón y mi corazón regrese nuevamente a Dios. ¿Está conmigo? Entonces el desierto es un proceso, y no solamente, hermano, es un proceso, pero también sirve, hermanos, el desierto para saber de qué estamos hechos nosotros. ¿Qué tan grande es su fe? ¿Qué tan maduro es usted? ¿Qué tan fuerte es usted? El desierto, el proceso, hermano, se mide la calidad. ¿Está conmigo? El oro es pasado por un proceso, por fuego, y el oro, hermano, a través del fuego se mira su calidad, se da cuenta de qué está hecho. ¿Está conmigo? También nosotros como creyentes, como cristianos, hermano, cuando somos procesados en el desierto, hermano, sale a relucir de qué estamos hechos. ¿Está conmigo? ¿Cuál es nuestra fuerza? Éxodo capítulo 14, verso 12. Mire lo que hacía el pueblo de Israel. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Lo que habíamos leído antes. Ellos dijeron, nos trajiste para morir. Ahora, si usted lee la historia, Dios los había llevado al desierto para morir. No, Dios los iba a procesar, porque tú y yo, hermano, no podemos servir a Dios si no antes somos procesados. No podemos, hermano, llevarnos a otro nivel Dios, si no Dios nos procesa antes para que lleguemos a aquel nivel. ¿Está conmigo, hermanos? Mire lo que dice Corintios. El apóstol Pablo lo miraba de esta manera. Capítulo 3,
Primera de Corintios capítulo 3 verso 12, él decía: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, dice, o hojarasca. Pablo decía: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, dice, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, dice, pérdidas. ¿Está conmigo? Entonces el apóstol Pablo dice: si alguno edificado, y está hablando de acuerdo a la fe, sabe, está hablando acerca de la fortaleza, está hablando acerca de la estatura, está hablando acerca de la madurez, de todo lo que usted y yo debemos tener. ¿Está conmigo? Dice la obra, y él usa, hermano, diferentes materiales para presentarnos esta ilustración. Y él dice: si la obra de uno es oro o plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Normalmente usted se da cuenta, hermano, que el oro con el fuego se purifica. ¿Está conmigo? Lo mismo la plata con el fuego se purifica. Las piedras preciosas, hermano, con el fuego revela cuál es su calidad. Pero la madera, hermano, con el fuego se quema. También, hermanos, el heno es como una paja, hermano, que se da en los árboles. Y la hojarasca, hermano, es aquellas hojitas o pedacitos de madera que arden inmediatamente con el fuego. ¿Está conmigo? Entonces, lo que quiere decir, el desierto es para probar de qué estamos hechos. ¿Está conmigo, hermano? Sabía, hermanos, como el pueblo de Israel, nótese que está en el desierto. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Manifestó de qué estaba hecho. Y cuando usted y yo pasamos por el desierto, por una prueba, si nosotros, hermanos, estamos hechos de heno o de hojarasca, que rápido, o madera que se quema, hermano, usted y yo nos vamos a andar quejando. Nos vamos a quejar que por qué yo, que nos vamos a andar quejando de todo. Como el pueblo de Israel se quejaba: Moisés, tú tienes la culpa, nos hubieras dejado ahí. ¿Cierto o no? Pero déjeme decirle que cuando la obra de nosotros es oro o es plata que se purifica aún más, vamos a ser, hermano, usted y yo como la vida de Job o como Job. Job pasa por un proceso, hermano, por un desierto. Dios lo procesó, porque se dará cuenta, hermano, que todos los hombres y mujeres, hermanos, de la Biblia, todos fueron procesados, todos fueron probados, todos fueron formados. ¿Para qué? Porque Dios quería formar algo en ellos. Miramos la vida de Job, hermano. Usted se da cuenta, hermanos, que qué es lo que quería formar Dios en la vida de Job. Al primero del libro de Job, usted lee Job, y Job dice que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted se da cuenta que usted mira a ese hombre, escucha lo que la Biblia dice de él, y usted llega a pensar: bueno, este hombre es un hombre que conoce enteramente a Dios. Pero ¿qué le faltaba? Él, hermano, déjeme decirle, él dice una frase a la mitad del proceso de su vida, y él dice esto: lo que a más le tuve miedo, o lo que más temí, eso me vino a suceder. ¿Qué es lo que Dios le trajo? A lo que le tenía miedo. ¿Qué es lo que le tenía miedo? ¿Qué es aquello lo que le tenía miedo Job? Job le tenía miedo a la desgracia. ¿Cuántos le tienen miedo a algo? Dios le quería enseñar a Job: mira, Job, no le tengas miedo, no pasa nada. Y Dios lo pasó. Y Dios lo pasó por la desgracia. Dios lo pasó por ese proceso. Dios lo pasó. Y ya cuando salió del otro lado, Job, mire,
él expresa estas frases: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Está conmigo? En otras palabras, déjeme decirle, cuando Dios nos pasa por un proceso, por el desierto, lo que Dios quiere hacer, hermano, quiere formar en tu vida algo, quiere quitar en tu vida. ¿Sabe qué? Dios, hermano, no quita las vidas o cosas automáticamente, como yo le dije, viniendo al altar y Dios ya la quitó. No, Dios la va a quitar, hermano, a través de un proceso. Dios la va a quitar, hermano, a través de una formación. ¿Está conmigo? Déjeme decirle, escúcheme lo que le voy a decir. Si usted y yo no aprendemos en el proceso, en el desierto, lo más fácil, hermano, si tú no abandonaste todas esas cosas que Dios quería quitar, lo más fácil, hermano, o lo más común es que Dios te va a volver a pasar por el mismo desierto hasta que tú y yo aprendamos. ¿Está conmigo? No, nos va a volver a pasar hasta que tú y yo aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios dice: oh, yo te pasé por el desierto para que te haga esto y no aprendiste, así es que va de nuevo. Otra vez. ¿Está conmigo? Nótese, hermano, que si pasa por un proceso, por un desierto, hermanos, para probar de qué estamos hechos, miren, normalmente cuando alguien pasa un proceso, un desierto, sale de aquel lado y si no fue procesado, va a salir de aquel lado, hermano, más amargado y más amargada, quejándose de la vida y quejándose de todo. ¿Está conmigo? El proceso, el propósito es que cuando salga de aquel lado, usted, hermano, usted y yo hayamos aprendido algo. ¿Está conmigo? Se dice, hermano, los psicólogos dicen que cuando alguien pasa por algo difícil y no aprendió, su vida se vuelve una vida, hermano, amargada. Su vida se vuelve, hermano, amargada contra la vida, contra muchas cosas. ¿Por qué? Porque no aprendió. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de un proceso? Después, nótese, hermanos, en el desierto nosotros somos transformados. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16, por tanto, no desmayamos antes aún. Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. ¿Está conmigo? En otras palabras, cuando pasamos por un desierto, Dios nos pasa por un desierto, lo que nosotros debemos decir o preguntar a Dios: ¿qué quieres que aprenda, Dios? Ríndase inmediatamente a Dios y dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? El apóstol Pablo dice que cuando pasamos por fuego, dice que el hombre exterior, hablando de la carne, hablando de lo físico, hablando de las cosas que la carne busca, dice, se van desgastando. Dice, y el interior, el hombre interior se va renovando. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo que quiere decir que a través del proceso hay una transformación para que usted y yo veamos más y abramos los ojos más en el mundo espiritual. ¿Está conmigo? Y que usted se dé cuenta que usted necesita más de Dios que de otras cosas. ¿Está conmigo? Estamos estudiando y leyendo, empezando el libro de discipulado, y empieza ese libro de discipulado con la vida de Nicodemo. Y Jesús le dice algo bien interesante a Nicodemo. Le dice: mira, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estoy hablando de la vida espiritual, de la parte espiritual que usted y yo debemos buscar, de la parte espiritual que Dios, hermano, nos ha dado a través del nuevo nacimiento. Y Jesús dice esta frase bien importante, interesante. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver, diga, no puede ver el reino de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder ver
lo que Dios quiere hacer. ¿Está conmigo? En otras palabras, todo lo que pasa en su vida, todo lo que acontecimientos, usted lo tiene que relacionar con cosas espirituales. ¿Está conmigo? Con cosas, hermanos, del reino, con cosas de la palabra de Dios. Mire, les contaba un testimonio a los hermanos, no sé si este martes, pero el otro, que tuvimos un pastor, hermano, en el pasado, y ese pastor tenía un hermano, y él no era creyente, hermano, no había aceptado a Cristo, y este hombre, hermano, el hermano del pastor, había caído enfermo de tal manera que era una enfermedad mortal, y estábamos siempre orando por la iglesia, lo visitamos algunas veces, y también el pastor siempre perdía oración, y llegó el momento que Dios escuchó a la iglesia, escuchó al pastor, y Dios sanó a aquel hombre, y Dios lo sanó, y después los doctores, como ya habían dicho que se iba a morir, le pusieron el milagro. Ya no le decían por nombre cuando le iban a ver, vamos a ver al milagro, porque los doctores habían determinado que este hombre iba a morir. ¿Está conmigo, hermanos? Y Dios lo levantó, Dios lo sanó, Dios lo levantó de la muerte. Y a que ni saben, este hombre no era creyente, no era cristiano, y cuando se vio sanado, hermano, dijo que la Virgencita lo había sanado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no había nacido de nuevo, por lo tanto no puede ver el reino de Dios. Yo les he dicho, hermano, por tanto que le expliquen a una persona que no ha nacido de nuevo la palabra de Dios, las cosas de Dios, no las va a entender. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Si usted y yo que hemos nacido de nuevo nos cuesta para entenderlas, ahora que alguien que no ha nacido de nuevo, la Biblia dice, no puede ver el reino de Dios. No puede ver, está ciego. ¿Está conmigo? Entonces lo que quiero decir, hermano, usted y yo debemos desarrollar un tacto espiritual, percibir, hermano, lo que Dios quiere formar o transformar en nosotros. ¿Está conmigo? No más como uno, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Así es que cuando usted le diga al Señor, quítame esto, Dios va a usar algo, hermano, las circunstancias. Señor, mira, no, quítamelo, que siempre esté comprando cosas que no sirven muy bien, fácil se van a quebrar. Hasta que usted y yo aprendamos, hermano, a comprar cosas nuevas. ¿Está conmigo, hermano? Entonces dice, entonces, ¿para qué es todo esto? Es todo este proceso con este fin, escúcheme, para que usted y yo, hermanos, con el fin que usted y yo aprendamos a depender de Dios. Eso es lo que Dios quería en el pueblo de Israel cuando lo pasó en el desierto, y cuando lo pasa usted en el desierto, lo que Dios quiere hacer en usted es que usted aprenda a depender de Dios. ¿Está conmigo? Porque nótese, el pueblo de Israel decía, nos hubiera dejado con los egipcios servirle, allá estaban las ollas de carne, allá estaban la cebolla, los ajos, aquí todo es simple. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos, ¿de qué? De los procesos en los cuales Dios nos mete o Dios nos procesa. Que usted y yo aprendamos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 11 dice así, de esta manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, dice, y sé tener abundancia, y en todo, dice, por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para aprender, dice, padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no lo sabía, el apóstol Pablo no lo comprendía, pero él dice, he aprendido a contentarme. ¿En qué? En las circunstancias no. Él había aprendido a contentarse ¿en quién? En Dios. Conténtense en Dios, dependa de Dios. Usted y yo debemos
de depender de Dios. ¿Está conmigo? Debemos de entender que las personas solamente son instrumentos, pero el que ha tenido misericordia de usted es Dios. ¿Está conmigo? Que las cosas materiales, hermano, las tiene, mañana las va a perder. Así vino y así se va a ir. Debemos aprender, hermanos, a depender de Dios. Todo depende de ¿quién? Todo depende de Dios. Usted depende de Dios. No tenga temor. Dios lo guarda, Dios lo proteja. Dios, hermano, tiene el control de su vida. Amén. Así es que cuando quiera decirle al Señor, Señor, quítame esto, usted sabe lo que va a venir. ¿Está conmigo? Enséñame, procésame. Usted está diciendo, méteme al molino y del otro lado voy a salir mejor. Amén. Acuérdense que para que el aceite salga, las olivos tienen que ser molidas. ¿Está conmigo? Así es que a través de un proceso en el desierto, usted y yo aprendemos. Póngase de pie.